Comenzamos con las informaciones. Les contamos que este jueves se aprobó en primera discusión la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Ya lo decíamos ayer y esto está enmarcado en las negociaciones con la oposición en esta mesa, ¿no?, de transición. El proyecto prevé expandir de 21 a 23 los miembros del Comité de Postulaciones Judiciales para dar una mayor participación a la sociedad civil en la designación de magistrados. Aprobar en primera discusión el proyecto de ley orgánica de reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Hay unanimidad en la Cámara. Queda aprobado por unanimidad en primera discusión el proyecto de ley orgánica de reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. El día de hoy presentar este proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Lo primero, queremos señalar varios aspectos que establecen el contexto, las razones que nos motivan a presentar este proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. La Constitución, artículo 264 de la Constitución y artículo 270 de nuestra Constitución. Establece el primero, el procedimiento para la elección, la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que debe ser transparente, que debe ser amplio, establece con claridad el procedimiento. Y el 270 de la Constitución, que habla de la conformación del Comité de Postulaciones, que es la instancia que motoriza el proceso para la designación, la renovación del TCJ y la designación de cada uno de los magistrados y magistradas. Y miembros de organizaciones defensoras de derechos humanos afirman que, a pesar de los cambios en el sistema judicial de Venezuela, muchos casos han quedado sin respuesta. Los cambios de jueces y fiscales que se produjeron durante la parcial reforma judicial prometida e impulsada por el régimen interino pudo haber generado mayor impunidad en cientos de causas que ya reposaban en tribunales designados por el Ministerio Público, como en el caso de al menos 100 venezolanos que desaparecieron desde 2019 en naufragios de embarcaciones que zarparon desde el estado Sucre hacia distintas islas en el Caribe. Porque muchas entidades nos dicen que porque cambiaron de fiscal o del Ministerio Público, de Defensoría del Pueblo, entonces no tienen acceso a nuestros casos. Entonces no hay documentaciones, pero nosotros tenemos firmado y sellado nuestros papeles desde el 2020 hasta el día de hoy. Casos como este, en el que se ha vulnerado los derechos humanos de muchos venezolanos y, sobre todo, el derecho a una investigación y al debido proceso por parte del Estado, siguen ocurriendo pese a los cambios dentro del sistema judicial que se habían generado antes del inicio de la Comisión de Transición, que acordó recientemente la designación de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Ahí están los mismos tribunales, el mismo aparato represor está conformado idénticamente. ¿Cambiamos de rostro en cuanto a los presidentes de circuito? Sí, pero eso también es una desnaturalización de lo que es un presidente de circuito. Aquí se le consulta toda la decisión al presidente de circuito. Él a su vez la consulta a la sala penal. ¿Pero en qué parte de la ley dice eso? El presidente del circuito es el operador administrativo de un circuito penal. 508 del Código Orgánico Procesal Penal, ahí lo establece. Sistema penitenciario, artículo 272 de la Constitución. ¿Hay que reformar la ley para eso? ¿Hay que cambiar de jueces para eso? Sí, lo que tenemos que tener jueces independientes, que no le teman al poder, sino que le teman a la historia. En este sentido, recientemente defensores y activistas de derechos humanos propusieron la creación de un Fondo Nacional de Reparación a las Víctimas, en el que pudieran ser incluidas causas de distintos tipos penal, más allá de motivos políticos, siempre y cuando haya voluntad por parte del Estado. Pasa por un proceso de transformación de las instituciones. En la redemocratización del país debe crearse este Fondo Nacional que atienda, asista de urgencia a las víctimas y que pueda reparar a las víctimas. Tenemos ejemplos en la región, en países como Colombia, donde por supuesto tienen la participación de todos los sectores de la sociedad. Indudablemente que un nuevo Parlamento Nacional debe legislar sobre este aspecto. Ese nuevo Parlamento Nacional tendrá la legitimidad y garantizará
que este Fondo Nacional de Asistencia y Reparación a las Víctimas pueda resolver las deudas sociales que hay en este momento en materia de indemnización a las víctimas. Importante destacar que según los datos aportados por el proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones, esta ruta desde Venezuela hacia las islas de Curazao, Aruba, Bonaire y Trinidad y Tobago se creó en el año 2013, pero no fue sino hasta el año 2019 cuando se volvió más activa, en donde las personas que aún la utilizan se someten a riesgos asociados a viajes en botes inseguros, naufragios y delitos que tienen que ver con la trata de personas. Desde Caracas, para BPI TV, Joan Álvarez. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebró la excarcelación de 131 presos políticos en Venezuela, aunque advirtió que la medida resulta insuficiente y exigió la liberación de todos los presos políticos en Venezuela. La Corte Internacional de Derechos Humanos saludó la excarcelación anunciada el pasado 14 de agosto como parte del proceso de diálogo que se desarrolla en Venezuela. Sin embargo, el organismo advirtió que cientos de personas continuarían detenidas por razones políticas, de acuerdo con organizaciones de la sociedad civil citadas por la Comisión. Entre 317 y 449 personas permanecerían privadas de libertad bajo estas circunstancias. La Corte Internacional de Derechos Humanos también pidió garantizar que quienes fueron liberados recuperen plenamente sus derechos y que no enfrenten nuevas restricciones derivadas de su detención. El organismo instó a las autoridades venezolanas a garantizar la independencia judicial como una condición fundamental para proteger el debido proceso y evitar nuevas detenciones arbitrarias. La comisión reiteró su llamado a liberar de manera plena e incondicional a todas las personas que continúan detenidas por motivos políticos. Y este jueves se cumplieron 2 años de la detención arbitraria del coordinador jurídico de 20 Venezuela y ex magistrado Perkins Rocha en una causa que sigue siendo denunciada por activistas y defensores de derechos humanos como injusta. Han pasado 24 meses desde la detención de uno de los rostros clave de la defensa jurídica opositora. Perkins Rocha, abogado, profesor y asesor legal del comando opositor con Venezuela, fue interceptado en Caracas sin una orden judicial previa. Yo fui secuestrado, yo no fui detenido. La detención no obró en mí, yo no fui detenido. Yo fui secuestrado y en los estándares internacionales eso se llama desaparición forzada, aunque un señor que ahorita está desaparecido, Tarek William Saab, pretendió en el momento inicial discutir conmigo cuando yo todavía creía que estaba en libertad, porque ese es otro descubrimiento que tengo. Los venezolanos no vamos a ser libres absolutamente hasta que permanezca un régimen que ha demostrado ser opresivo. No teníamos libertad y no tendremos libertad hasta que se recupere las instituciones legítimas en el país. Su aprehensión no fue aislada, formó parte de una escalada contra colaboradores cercanos a María Corina Machado. Lo que siguió en las horas posteriores fue catalogado por organizaciones internacionales como una desaparición forzada temporal, hasta que se confirmó su traslado a los calabozos del Helicoide y la imputación por supuestos delitos de terrorismo. Evidencia cómo el oficialismo utiliza presos emblemáticos para tenerlos como amenaza, es decir, bueno, si Perkins Rocha, que es un dirigente político, está detenido, cualquiera aquí en Venezuela lo puede ser. Entonces, lamentablemente, creo que ya este tema de los presos políticos tenemos que pasarlo de lado, ya no hay ninguna justificación de ninguna naturaleza para que haya presos políticos y pedimos la libertad de Perkins y de todos los 400 presos políticos que todavía hay en Venezuela. El panorama para Rocha se transformó parcialmente a inicios de este 2026. Tras intensas presiones internacionales y reclamos familiares, un tribunal dictó una medida de arresto domiciliario, sacándolo de las celdas de máxima seguridad. Sin embargo, juristas y activistas coinciden en un punto fundamental: una casa por cárcel no es libertad plena. A los 2 años de cumplirse la arbitraria detención de un hombre intelectual, honesto y moralmente digno, un profesional a carta cabal, ha estado 2 años, cumple hoy, de estar en las cárceles. Hoy está con un grillete en los tobillos, como en la época colonial. Esto es verdaderamente lamentable, que alguien que diga llamarse democracia siga manteniendo
a más de 450 presos políticos. A 2 años de su detención, el expediente del doctor Perkins Rocha continúa abierto, a pesar de las múltiples denuncias de irregularidades por parte de defensores de derechos humanos, quienes continúan exigiendo su libertad plena. Desde Caracas, Venezuela, para BPI TV, Irene Mejías. Y habitantes de Mérida fueron sorprendidos por un sismo de 3.6 grados de magnitud que causó alarma y, por supuesto, el desalojo de diferentes edificaciones. Vamos a ver el reporte. El sismo se registró a las 11:36 de la mañana, según informó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas Funvisis. El organismo detalló que el movimiento tuvo una profundidad de 5 kilómetros y su epicentro se ubicó a 13 kilómetros al noreste de Mérida. El temblor fue sentido en distintos sectores de la capital merideña y zonas del municipio Campo Elías. Ante el movimiento, ciudadanos evacuaron varias edificaciones de manera preventiva ante el temor de que pudiera registrarse un sismo de mayor intensidad. Funvisis también reportó este jueves otros movimientos telúricos de baja magnitud en diferentes zonas de Venezuela. Y el equipo de BPI TV sigue en su recorrido por Venezuela. En esta oportunidad le toca a la ciudad de Maracaibo, un lugar tan pintoresco como religioso, cargado de historia, cargado de regionalismo en el corazón de todos sus habitantes. Vamos a ver. Este segmento es presentado por Liberty Express. Mueve tu mundo. ¿Sabías que existe un lugar donde el cielo produce su propia electricidad? Una tablita de madera llena de fe a todo un pueblo. Y la comida se sirve en porciones gigantescas. Hoy estamos en el estado Zulia, tierra de fe, sol y maravillas. Arrancamos con el famoso Relámpago del Catatumbo, la fábrica de rayos del planeta con hasta 250 descargas por kilómetros cuadrados al año. Suficiente energía en 10 minutos para iluminar toda América. Y como dato curioso, ¿sabías que de aquí viene el nombre de Venezuela? Al ver los palafitos sobre la laguna de Sinamaica, los conquistadores recordaron a Venecia y de allí la llamaron la Pequeña Venecia. Cruzamos ahora el lago de Maracaibo sobre el puente General Rafael Urdaneta, una mole de concreto de 8.6 kilómetros que fue un hito de la ingeniería mundial desde 1962. Pero cruzar el puente General Rafael Urdaneta es sentir como la brisa del lago te envuelve mientras la inmensidad del agua se extiende hasta perderse en el horizonte. Es esa sensación inconfundible de conexión y nostalgia, donde la imponente estructura de concreto se convierte en el abrazo que te da la bienvenida a la Tierra del Sol amada. Pero el verdadero corazón de este pueblo late por su fe. Hablar del Zulia es hablar de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, la Chinita. Su historia comenzó en 1709, cuando una humilde lavandera encontró una pequeña tablita en las orillas del lago. Días después, en su casa, la barriada del Saladillo, la madera se iluminó milagrosamente, revelando la imagen mariana. Cada mes de noviembre, la tradición se hace presente. La Feria de la Chinita reúne a miles de devotos en la basílica en una manifestación de fe y amor mariano sin igual. Esta misma devoción se vive en Santa Lucía, el barrio donde el tiempo se detuvo. Entre fachadas de neón y ventanales coloniales, es el centro bohemio y cuna de la gaita zuliana. A solo pasos, la calle Carabobo, o calle de la tradición, nos transporta a la época de oro del comercio del café y el petróleo, fusionando la arquitectura caribeña con la elegancia neoclásica. El Zulia también ha sido cuna de grandes pioneros e inventores. Aquí
nació el cine venezolano en 1897 en el Teatro Baral, y de esta tierra es el sabio Humberto Fernández Morán, inventor del bisturí de punta de diamante y colaborador de la NASA en el proyecto Apolo. Un poco más allá, el 8 de noviembre del 2022, Maracaibo logró el récord Guinness de la banda de música folclórica más grande del mundo, con 414 músicos en escena. El evento se realizó en la plazoleta de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, donde interpretaron por más de 5 minutos la emblemática gaita Reina Morena. Y hacemos una pausa para conectar con lo que más queremos. Porque no solo entrega paquetes, entrega cariño, emociones y un pedacito de ese familiar que está lejos. Con Liberty Express seguimos conectando corazones. Y para cerrar, su gastronomía sin rival. Desde el crujiente patacón, que sustituye el pan por plátano verde frito, pasando por la gigantesca arepa cabimera y hasta los célebres tumbarrancho. Aquí el sabor y la abundancia se respeta. Fe, tradición, ciencia, sabor y la mayor energía del planeta. Eso es el Estado Zulia. Cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te impactó. Nos vemos en una próxima entrega. ¡Chao, chao! Este segmento fue presentado por Liberty Express. Mueve tu mundo.